tardes, y me toca con alegría dar la bienvenida a todos ustedes esta tarde a esta casa, a este antiguo convento de la Merced, que no sé si saben que está cumpliendo 400 años, que afortunadamente, yo creo que muy afortunadamente, sigue vivo. Le vamos a dedicar mañana, ya aprovecho para invitarles, mañana empezamos un ciclo de 3 conferencias en la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced, 3 jueves seguidos. Pero hoy estamos aquí para celebrar también y felicitar el nacimiento de un libro, un acontecimiento que a mí me parece pues muy bonito, Isidro. Y creo que está muy bien que hayáis elegido hacer esta presentación en este lugar, porque de alguna manera aparece también dentro de ese libro que vas a presentar ahora. El nacimiento de un libro yo creo que es un acontecimiento muy importante, y si viene además de la mano de un autor tan interesante, tan concienzudo, tan buen trabajador, pues tiene un éxito asegurado. Prologado por José María Barreda, que lo acoge y lo acompaña, y por Mar Gómez Torrijos, la presidenta de la Asociación de la Prensa. Mar, si no te he dicho mal, ¿bien? Sí. Pues creo que lo tenemos casi todo resuelto. Yo no les voy a decir nada más que agradecerles su presencia e invitarles que nos acompañen cada vez que puedan. Y dejo a José Luis, que es el que ha cogido ese libro, y que ya es la guinda, ¿no? Estamos presentando como los Goya, a dúo. Bueno, realmente muchas gracias, Beatriz, porque habla en representación de esta santa casa, de esta enorme casa, que siempre nos acoge muy bien, siempre. Tanto la asociación con la que ya venimos haciendo desde un tiempo, organizando estos actos de forma conjunta, y creo que es un éxito este acuerdo que hemos tenido de trabajar en conjunto para este tipo de cosas, hasta la propia casa, el propio edificio, con su personal, su director a la cabeza, todos los que trabajan en ella, que la verdad es que es un placer venir a esta casa siempre, porque la recepción es siempre de amigos y estamos en familia. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta presentación, una nueva edición de la colección Ensayo, Ciudad Real Ensayo, de Serendipia Editorial, que va, en este caso ya marcamos el tejuelo por el 8º ejemplar, por el 8º número, que ya tiene un recorrido importante, que no me canso de decirlo en cada presentación porque es de justicia. Las personas que vierten en esta colección sus contenidos, en este caso Isidro, como todos los anteriores y los que vendrán, lo hacen de una forma absolutamente desinteresada. Es una aportación a la ciudad que no se podría pagar, no podríamos ni nosotros como editorial ni probablemente otras entidades podríamos asumir este compromiso, y sin embargo se hace porque es altruista y porque la gente que participamos, que estamos de una manera u otra involucrados en la colección, queremos a esta ciudad, y en cada una de las páginas que acuñamos realmente se nota ese sentimiento. En este caso, Ciudad Real y su prensa, decíamos hace un rato en la puerta que no se podría haber escrito este libro si no lo hubiera hecho Isidro Sánchez Sánchez, y creo que todos estamos aquí de acuerdo. No voy a entrar en más porque creo que los introductores al propio autor y el propio autor tienen mucho que decir de este libro. Este libro es una magnífica obra, no puedo decir otra cosa, una magnífica obra para esta ciudad. Recupera no solo su prensa, sus más de 600 cabeceras editadas en Ciudad Real, sino toda la historia de 200 años, de 200 y pico años. Y lo hace de forma magistral, no podía ser de otra manera. La colección se caracteriza por ser una colección de divulgación científica, ensayo de divulgación científica, lo cual a veces es fácil de decir pero difícil de compaginar, la ciencia y la divulgación. En este caso, una vez más, en esta 8ª entrega, creo que se consigue sobradamente este objetivo de divulgar la ciencia sobre Ciudad Real y la investigación sobre Ciudad Real de forma amena. Y creo que el lector va a encontrarse un recorrido en el que va a entender muchas cosas de nuestra historia reciente que no entenderíamos de otra manera. Quiero decirles simplemente para terminar con esta pequeña introducción que la colección sigue. El año que viene la editorial cumplirá 10 años de existencia y lo vamos a celebrar en la colección con 3 títulos que creemos que van a ser notables. Uno sobre San Pedro, de Mónica Felipe, un segundo sobre la Guerra Civil en Ciudad Real Capital, de Juan Carlos Buitrago, que nos acompaña por aquí y que ahora mismo no sé dónde anda, y un tercero sobre la Guerra de Independencia de Ciudad Real Capital también, que son temas que aunque se han tocado no se han tocado con la profundidad
que nos tocaba tocarlos. Este tercer tema lo desarrollará Ángel Pozuelo Reune. En la mesa iba a presentar a los ponentes, pero yo creo que es un poco absurdo presentar a 3 personas tan involucradas en la sociedad, en la investigación, en la cultura de esta ciudad, que presentarlo me parece casi un insulto, porque realmente se presenta con el esfuerzo de muchos años de los 3, de mucho trabajo y desde muchas responsabilidades, no solo la de profesores, como son José María e Isidro, que siguen siendo doctores, profesores de la universidad, como la de Mar, periodista de Rafa, de las de toda la vida, por llamarlo de alguna manera. O sea, es gente que ha participado en la vida y en la realidad de esta ciudad durante tantos años y con tantos aciertos, y desde fuera de esta ciudad, con esta ciudad y con otras responsabilidades, José María, durante tantos años y con tantos aciertos. Y bueno es decirlo, y tenemos que poner en valor nuestros valores, por llamarlo de alguna manera. Les dejo con ellos. Mar va a introducir el tema. Saben que es periodista, saben que es la jefa de prensa de prensa de Diputación de Ciudad Real y la presidenta de la Asociación de Periodistas, que tienen mucho que decir también en torno a esta edición. José María es el prologuista de la obra y no puedo decir más que parabienes, y creo que lo ha aprobado la obra con muchísimo acierto. Y a Isidro no voy a enumerar su currículum porque a lo mejor nos cerrarían la puerta y tendríamos que salir. Muchas gracias a los 3 y enhorabuena, y gracias por Serendipia, por regalarnos este libro. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Va bien? Es un gusto encontrarme con tantas personas que hacía tiempo que no veía, conocidos, compañeros, y es un honor para mí participar en esta presentación. Me veo un poco pequeña al lado del bagaje que tengo a la derecha de la mesa, porque muchos años de mi profesión los he ejercido ahí al fondo, intentando reseñar la actualidad que me reflejaba en ellos. Para mí son unos maestros y son unos auténticos expertos en historia contemporánea. Pequeña pero agradecida. Agradecida de que me hayáis elegido, pero no a mí, sino a la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, para participar en esta presentación de este libro. Y tengo la impresión, digo impresión, pero la verdad es que no es la impresión, tengo la absoluta certeza de que vamos a pasar una magnífica tarde comentando al respecto de Isidro Sánchez y de su último libro, Ciudad Real y su prensa, 1811-2021. Es una obra que permite apreciar a un autor inconmensurable. Un ejemplar que da buena cuenta del bagaje académico, investigador y docente que todos sabemos que acredita Isidro Sánchez. No en vano, son muchísimos, los años de interés por la evolución de la prensa en nuestra provincia que avalan este gran trabajo. Estamos ante un compendio inédito de información específica y especializada sobre medios de comunicación de ámbito regional, provincial, comarcal y local. Este libro, que liga hechos históricos a la evolución de la prensa, será, podríamos decir que es ya, no será, es ya, por su contenido, un manual imprescindible si queremos tratar acerca de la historia del periodismo provincial. Creo que es referencia obligada para estudiantes, docentes e investigadores. A partir de ahora, quienes afronten la tarea de profundizar en la materia tienen un soporte riguroso, bien documentado y bien estructurado al que acudir. Puede ser el punto de partida de muchos análisis y estudios. No es baladí lo que estoy diciendo, esto es un tema principal. Sin intención alguna por mi parte de desmerecer otros trabajos, investigaciones o tesis doctorales, hasta que no se ha editado Ciudad Real y su prensa, 1811-2021, no hemos podido afirmar con rotundidad que existe un libro, guión, manual, porque para nosotros, para los periodistas, se puede considerar como un manual muy importante, que da una visión global sobre la actividad difundidora, periodística y mediática que ha acontecido en Ciudad Real en un periodo que supera los 2 siglos. Estamos hablando de unos 210 años. Sin que nada lo hace en representación de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, como es mi caso, no me digan ustedes que no es para afirmar que estamos de enhorabuena.
Este libro es de verdad, sin paliativos, una joya, no solo para periodistas e investigadores, sino para el público en general, porque tiene un hilo conductor evidente, que es referenciar todas las publicaciones que han visto la luz. Pero a ello se incorpora toda una suerte de datos, citas, anuncios, que logran no solo el interés del lector, sino que sacian también su hambre de saber y también su curiosidad, invitando a la reflexión. No puedes evitar retomar la lectura con cierta intriga y emoción pensando en lo que vas a poder descubrir a continuación, porque son constantes aportaciones, cabeceras, con revistas, publicaciones, que te va sorprendiendo, te va atrayendo. Todo ello está enmarcado con alusiones precisas y relacionadas a la vez con hitos y hechos que han marcado la evolución de la historia y de la prensa en nuestro país. Pero ojo, en nuestro país, pero nunca se pierde la referencia provincial. La referencia provincial siempre está presente. Isidro Sánchez sitúa al lector con menciones de corte cultural, social, económico y político. Reúne, por tanto, un compendio de información que va más allá de la historia de la prensa de la provincia de Ciudad Real, puesto que también se empeña en que comprendamos la realidad de cada momento. Son muchos momentos. Es un libro que recoge mucho, porque, si no me equivoco, desde la resistencia, la revista en la resistencia a Napoleón, pues a nuestros días, a 2021. El abundamiento en el detalle deriva en una lectura que hace las delicias del que lee, porque tiene acceso a datos muy curiosos, que en muchas ocasiones dan cumplida respuesta a preguntas no contestadas durante años. Sin lugar a dudas, es más fácil comprender e interpretar lo que ha acontecido en la provincia de Ciudad Real y en la capital después de leer a Isidro Sánchez y el libro Ciudad Real y su prensa 1881-2021. Acabo de mencionar otra vez el título, porque es un libro magnífico, sin ambajes, y es redondo. Se puede calificar de redondo, porque cada uno de sus apartados hablan de minuciosidad y de trabajo bien hecho. Detenerte en ejemplo para avalar esta afirmación es harto difícil, la verdad, pero no lo voy a dejar de intentar, y he estado barajando muchas cuestiones. Seguramente que el padre de la criatura me dice que no he cogido el ejemplo adecuado, pero por varias razones me voy a remitir a la página 411, que me llama mucho la atención, que nos descubre Isidro en el año 2021, es decir, a principios del siglo, en el año 2021, la revista La Impresión. La Impresión, perdón, en 2001, La Impresión. En 2001, yo ya llevaba 14 años por aquí dando vueltas, y digo, ¿y de dónde saca Isidro Sánchez esta revista? Digo, pero si no lo sabéis ni los que estábamos haciendo información y siguiendo la actualidad. Pues, mirad lo que cuento. Se trata de una revista editada por 10 pacientes del Hospital Psiquiátrico de Día, ubicado en el Hospital de Carmen de Ciudad Real, con la pretensión de mantener una periodicidad mensual. Es una actividad que forma parte de las actuaciones que se llevan a cabo en el servicio de terapia ocupacional del centro, gracias a la iniciativa de la terapeuta Alicia Moraleda Aldea. Según explica en Declaraciones a Lanza, el 8 de mayo de 2001, el doctor Roberto Rodríguez. El objetivo de la actividad lúdica y terapéutica intenta ejercitar a los pacientes en creatividad, concentración, es decir, que dice todos los objetivos, dice por qué se hace, que los pacientes escriben los textos a mano, que luego los mecanografían, y que del primer número se redacte 30 ejemplares y que no haya otras noticias al respecto. Total. Que de 30 ejemplares. Y estoy segura que son los únicos que hubo. Es que los sacó todos. El detalle es impresionante. A donde llega el detalle, a donde llega es con la profundidad que lo hace, es que hace referencia con toda seguridad a los únicos que se difundieron. Y se mencionan en el libro a partir de que Isidro Sánchez lee una entrevista en el diario Lanza. Si esto no es ir al último detalle, de saber de qué revistas salen y de estar a la última, al cabo de todo lo que está ocurriendo, creo que no hay más comentarios. Te encuentras referencias a todo. Es que es insólito. No hay resquicio por donde sumar más. Hasta las publicaciones de las hermandades, los boletines, las guías, muchísimas. La revista Argamasa, que yo creía que la revista Argamasa, que la conocemos nosotros porque salió por la Asociación Provincial de AP, con los empresarios de la construcción. Es decir, todas las publicaciones que ha habido.
Por eso, Ciudad Real y su prensa 1881-2021 es más que un libro, es un auténtico tratado que debemos apreciar y valorar. No solo por lo que nos cuenta, sino también por la interesante selección del elemento gráfico que nos muestra. Para los periodistas, les aseguro que es una lectura obligada. Es un auténtico placer conocer y saber gracias al trabajo de años de un gran profesor y un indiscutible experto. Por eso quiero concluir con un sincero agradecimiento en nombre de todos mis compañeros y compañeras a Isidro Sánchez, un referente de estudio, de análisis e investigación para todos nosotros, para quienes nos dedicamos a la noble labor de informar de la provincia de Ciudad Real. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Beatriz y a José Luis por su presentación. Saludo cariñosamente a todos vosotros que habéis tenido la deferencia de querer acompañar a Isidro en esta buena nueva, en el nacimiento de su criatura intelectual que viene a coincidir con el nacimiento de otra criatura por la cual ha sido abuelo. De manera que doblemente enhorabuena a Isidro. Ha dicho Mar, muy bien, por cierto, que en el libro hay una relación absolutamente pormenorizada y exhaustiva de todos y cada uno de los periódicos y revistas que se han publicado en Ciudad Real, capital, desde 1811. Y es verdad. Podríamos decir, sin exagerar, que la enumeración que hace Isidro es exhaustiva. No falta nada. Pero el libro es mucho más que la enumeración de las cabeceras de los títulos publicados, algunos de ellos todavía más efímeros. Hay algunos que se recogen de un solo ejemplar. Es verdaderamente impresionante. Pero lo que ha hecho Isidro, muy inteligentemente, es ofrecernos una historia de la historia contemporánea de Ciudad Real Capital al hilo de sus trabajos sobre la prensa. Por eso, este libro trata de Ciudad Real en la prensa y la prensa en Ciudad Real. Yo, en primer lugar, y antes de que se me olvide, quiero felicitar a Serendipia por la labor que hace. Es muy importante, no los enumero, pero en la solapa del libro, que recomiendo que adquieran, porque eso es importante para el buen funcionamiento de la empresa, se enumeran los títulos que ha publicado esta colección y todos ellos son de un grandísimo interés y todos versan sobre cuestiones de nuestra ciudad, escritos por grandes especialistas. De la misma manera que en la solapa inicial se nos ofrece un currículum de Isidro Sánchez. Yo tampoco me voy a referir con extensión a él, porque entonces, en efecto, se nos haría muy de noche, porque la trayectoria de Isidro es muy larga y muy fecunda. Pero subrayaré que es el que más sabe de la historia de la prensa de Ciudad Real, del conjunto de Castilla-La Mancha y de todas y de cada una de las provincias de nuestra región. Y no solamente de la prensa regional, sino en general es uno de los mejores estudiosos sobre la prensa entre todos los historiadores de historia contemporánea que hay en todas las facultades de todas las universidades españolas. Y la verdad es que para nosotros es un honor que esa persona sea nuestro compañero. Podríamos decir que la historia contemporánea de España empieza con el decreto de libertad de prensa aprobado en las primeras Cortes Constitucionales españolas el 10 de noviembre de 1810. Ya sabéis que en historia hay convenciones para establecer, bueno, cuándo empieza la Edad Moderna, cuándo acaba, cuándo empieza la historia contemporánea.
La historia universal se dice, la historia contemporánea empieza en 1789 con la Revolución Francesa, la historia contemporánea de España, en los manuales que probablemente estudiarais en el instituto, la historia contemporánea de España empezaba con la Guerra de la Independencia y con las Cortes de Cádiz. Bueno, por eso yo digo que haciendo coincidir esa fecha con lo que nos ocupa, podríamos decir, sin exagerar, y yo creo que está lleno de contenido, que la historia contemporánea de España empieza con el decreto de libertad de prensa aprobado en las primeras Cortes Constitucionales a finales de 1810. Se pasó de la licencia de impresión, que era preceptiva, y la censura previa, a una legislación que consagraba el derecho de escribir, imprimir y publicar ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores. Eso es lo que se dice en el decreto. Hay que recordar, por ejemplo, que unos años antes, en el reinado de Fernando VI, se preveía la pena de muerte para los libreros e impresores, cito, de libros o papeles que se imprimieren o reimprimieren sin la debida licencia. Es decir, que para el nacimiento de la sociedad liberal, que acaba con el absolutismo y la sociedad feudal, a partir de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, la libertad de prensa es una piedra angular del sistema, absolutamente imprescindible. La libertad de expresión y de comunicación de las ideas, políticas o no, es uno de los preceptos fundamentales de las sociedades liberales y democráticas y un elemento imprescindible para el mantenimiento del control sobre el poder por parte del pueblo. En definitiva, desde el primer momento, los liberales le dieron una gran importancia a la prensa y a la libertad de expresión íntimamente unida al nacimiento de la prensa. Pasó de ser un vehículo de las luces a un derecho del hombre. Y recordemos lo que dice el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esta coletilla escrita entonces por cualquier medio de expresión, ahora en el siglo XXI en el que nos encontramos, nos llevaría a hablar de las redes y de los nuevos soportes que se utilizan para difundir las ideas y para utilizar la libertad de expresión. Y desde el primer momento, y esto yo creo que es interesante, la prensa se conformó como formadora y portavoz a la vez de la opinión pública y por tanto la prensa aspira a ser el llamado cuarto poder. No se utilizó esta expresión hasta muy tarde, lo del cuarto poder. Pero, sin embargo, aunque no se utilizaba esa expresión, el concepto estaba claro. Por ejemplo, en una publicación de los principios de los años iniciales del siglo XIX, llamado El Duende, se dice: en una monarquía moderada, además de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, es indispensable que haya otro inherente al pueblo que sirva de freno a aquellos tres. Yo creo que desde el primer momento tenían claro cuál era el papel que podía y debería cumplir la prensa en una nueva sociedad que se abría en Europa y en España. En España, además, con muchos problemas, porque nuestra historia del siglo XIX es un tira y afloja permanente por avanzar hacia el liberalismo, las libertades y la democracia, y para los reaccionarios y absolutistas que continuamente estaban echando el freno
y tratando de impedir que se produjera ese fenómeno. Bueno, pues todo esto se puede seguir en Ciudad Real, capital, perfectamente de la mano del libro de Isidro, que tiene, desde luego, la gran virtud de decírnoslo todo acerca de todas las publicaciones periódicas que aquí ha habido desde 1811 hasta 2021, nada más y nada menos. Pero como decía al principio, el libro es mucho más que un catálogo de publicaciones, es una historia contemporánea de Ciudad Real Capital. Y además, muy bien ilustrada, porque a veces hay libros en los que hay un cierto divorcio entre el contenido del texto y lo que está escrito y las fotos y las ilustraciones que la acompañan. En este caso, todo eso sirve también para que conozcamos mejor lo nuestro y a los nuestros, porque además de citar todas esas publicaciones periódicas, Isidro cita una cantidad de nombres, de personas, de personajes que han ido ocupando responsabilidades, haciendo cosas en nuestra ciudad, en diversas labores políticas, económicas, empresariales, de tal manera que cuando uno acaba de leer el libro conoce mucho mejor a su ciudad, conoce mucho mejor a sus paisanos, conoce mucho mejor, en definitiva, a nuestra propia historia. Y por eso, desde luego, es digno de elogio y de agradecimiento, como aquí se ha expresado, porque contamos con un manual, con un instrumento que, sin duda ninguna, nos ofrece unas enormes posibilidades para conocernos aún mejor, para saber quiénes somos. Y bueno, si hubiera aquí alguno de los alumnos que me han padecido en el colegio universitario primero y después en la facultad, sabrían que me gusta recordar una expresión de un hispanista francés, gran conocedor de la historia española, Pierre Vilar, que decía: el presente depende del pasado y el futuro nunca se hará a partir de la nada. Por eso conviene conocer el pasado, para comprender e interpretar mejor el presente. Y comprender e interpretar correctamente el presente nos prepara mejor para el futuro. Y en este caso, la aportación de Isidro es extraordinariamente valiosa porque es un foco que nos ilumina. De manera que muchas gracias, Isidro, por tu aportación. Bien, buenas tardes. Pues sí, he venido a hablar de mi libro. Y quiero empezar, como no, con agradecimientos. Beatriz, muchas gracias, amiga, por la labor que realizáis y por esa distinción que habéis tenido. José Luis y Yolanda y José Luis, por el magnífico trabajo que realizáis, porque es muy fácil hablar de la colección, ya llevamos 8 números, pero hay que hacer esos números, hay que maquetarlos, y esa labor la realizáis con mucha ilusión todavía, a pesar de los pocos años que tenéis, y buscando siempre ofrecer lo mejor a la sociedad. Gracias, por tanto, por vuestro trabajo. Gracias a Ángel, personifico en Ángel Caballero como representante de la editorial Serendipia, y otra serie de agradecimientos que voy a intentar trazar cuando hablo o mientras hablo. Voy a intentar 36. José María, mi amigo José María, en la introducción, que es
muy bonita, muy cariñosa, y creo que sitúas muy bien lo que yo quería conseguir con este libro, mejor que yo. Habla de fichas, habla de las fichas que él conocía, y no me he resistido a traer un conjunto de ellas. En mi casa hay cajones de fichas, miles de fichas, con todo tipo de información. Pero claro, estamos, incluso tarjetas de personas con las que hablé en su momento, pero estamos en 2021 y las fichas, no digo que han sido sustituidas, pero hay unos elementos que nos permiten trabajar hoy mucho mejor. La información, lo he mirado por curiosidad esta mañana, que yo tengo en mi ordenador sobre la prensa de Ciudad Real, tiene 16 gigas. Eso significa que hay muchos archivos de texto, pero también hay muchos archivos con imágenes. En un disco duro de mi ordenador, que tiene 1 tera. Yo empecé esta labor hace 45 años. Y hoy, la labor de 40, 45 años puede estar en un disco duro como este. Este es un disco duro de los que hoy llevan los ordenadores portátiles. Ya ni siquiera tienen el tamaño de antes, lo que tienen los discos externos. Esto es un disco duro de 1 tera, la cantidad de información que puede haber en un disco como este. Casualmente lo tengo porque se estropeó el ordenador y lo cambié el otro día. Entonces, claro, hacer un libro sobre la historia de la prensa hace 40, hace 20 años, no tiene nada que ver con hacerlo hoy día. Hoy, en estos años, 4 o 5 años que he tardado en hacer este libro, he podido completar muchas noticias que en aquel momento no se podían completar porque era imposible consultar todos los fondos. Hoy, con las hemerotecas digitales, claro que se pueden consultar y se pueden hacer búsquedas, y así he encontrado muchos de los periódicos que aparecen, o de las publicaciones periódicas, mejor, que aparecen en este libro. Porque aquí hay publicaciones periódicas, no es solo prensa de información general, aunque sea de la ciudad, o sea de la provincia, o de la región, sino hay publicaciones periódicas que salen como resultado del trabajo de toda una serie de personas. A mí me gusta hablar de periodistas vocacionales. La prensa no se profesionaliza en Ciudad Real hasta casi la democracia. Hay periodistas profesionales, claro, pero muy pocos. El mayor peso en las publicaciones lo llevan lo que yo denomino periodistas vocacionales, que son abogados, médicos, docentes de instituto, maestros, arquitectos, toda una serie de personas que tienen la vida asegurada con una remuneración más o menos fija y que sacian sus afanes informativos, literarios o políticos mediante la edición de toda una serie de periódicos. Esta es una constante, repito, hasta que, bueno, hay antes, claro, periodistas profesionales, pero esa es la democracia cuando hay toda una nube de periodistas, generalmente mal pagados, ¿verdad, Mar? y esa es un poco la idea de este libro, hacer un recorrido por la prensa, como ya se ha dicho, desde su nacimiento, con la Gaceta de la Junta Superior de la Mancha, hasta 2021, la última que recojo, que es la Pandora. Pero a mí me gusta siempre hablar de trabajo en equipo, y desde luego este libro, como otras muchas cosas, no es posible sin el concurso de muchas personas. El libro tiene una relación de agradecimientos que voy a citar evidentemente solo a la primera persona que aparece en esa relación, por no citar todos, Esther Almarcha Núñez Herrador.
Bien, pues ahí hay una serie de agradecimientos de personas que me han ayudado de una forma o de otra en la confección, en la elaboración de este libro. Los bibliotecarios, fundamental. Aquí está el director de la biblioteca, gracias señor director, pero las gracias especialmente a Esteban Jiménez porque me ayudó muchísimo con este trabajo. Esteban, chapó, porque no hemos sido de guardar en esta ciudad, en esta región, incluso yo diría que en este país. El siglo XIX, ahí hay una relación, imágenes de publicaciones periódicas. En el siglo XIX casi no se conservan ejemplares. Se han destruido por motivos ideológicos, en algún caso, o por la desidia. Y solo a partir de 1958, con la ley del depósito legal, es preceptivo depositar en las bibliotecas un número de cada uno de los ejemplares en papel que se publican. Eso no quiere decir que, porque en España, también me gusta decirlo, y a los alumnos, José María, la legalidad va por un lado y la realidad va por otro. Eso no quiere decir que todos los periódicos que se publiquen se depositan en la biblioteca pública. Algunos directamente no llevan depósito legal y otros sencillamente no se depositan. En cualquier caso, la labor que hacéis en las bibliotecas es realmente impresionante. Gracias otra vez, Esteban. Claro, el libro lo que hace es considerar la labor de muchas personas durante estos 2 siglos, periodistas o periodistas vocacionales. Permitidme que también agradezca a la labor, como no, a la presidenta de los periodistas por esa labor, aunque no siempre bien pagada con tantas dificultades, a un periodista amigo, Eusebio García del Castillo, gracias por esa labor, de las nuevas generaciones de profesionales de la información y alguno de las más o menos jóvenes generaciones como Manuel López Camarena que veo por allí. Gracias, por tanto, por vuestra labor. Claro, los periódicos necesitan, en papel, necesitan talleres de impresión. Yo quiero recordar precisamente en esta calle en la que estamos, Caballero, prácticamente, a la imprenta de Pérez y Hermanos, una de las revistas más importantes en la historia de la prensa de Ciudad Real, es Vida Manchega, una revista que aparece en 1912, se publica hasta 1920 y en 1921 se convierte en diario que llega hasta la República, y es un impresor el que está detrás de esta publicación, como hoy también hay impresores, aunque está bajando o está cambiando mejor la labor de impresión. Por tanto, también recordar a los impresores. La publicidad es vital para los medios de comunicación que no son oficiales. Los oficiales tienen un respaldo económico de diversas instituciones, pero los medios impresos necesitan, bueno, y los digitales también, necesitan publicidad. Y como no, Paloma, tengo que agradecerte la labor de tantos años que habéis realizado en Ciudad Real y en lo que nos toca la universidad, que por cierto están aquí la gerente y la vicerrectora, que también les agradezco su presencia, esa donación que habéis hecho al centro de estudios, que está siendo magnífica cuando estamos descubriendo todo el trabajo de tantos años de tu padre y de ti fundamentalmente, aunque creo que hay más trabajos. Por tanto, la publicidad también es importante. Los alumnos, aquí veo a varios alumnos, antes se ha citado a Juan Carlos Buitrago. Juan Carlos Buitrago fue de mi primer curso. Yo empecé a
impartir clases en el colegio universitario el año siguiente al que se marchó José María a la vida política, y ese primer año tuve un alumno, uno de ellos, Juan Carlos, también Ángel Ramón está por allí. De los alumnos se aprende mucho, y esto no es decir, nos vamos actualizando constantemente, esto es importante porque nosotros tenemos nuestro rollo, entre comillas, va pasando el tiempo y ese rollo hay que ir actualizándolo, y a eso nos enseñan los alumnos. La tesis que has hecho, Juan Carlos, lo digo públicamente, también va a ayudar mucho al conocimiento de la vida de esta ciudad. Por ahí está Vicente el Quereño también, que sigue trabajando en estas cosas. Por tanto, a los alumnos. A los tertulianos. Muchas de estas publicaciones nacen en una tertulia, ya sea la tertulia del casino, que tenemos aquí al lado, ya sea la tertulia de un bar, o ya sea la de unos obreros que se reúnen en un bar de las afueras para beberse su vino de frustración y a veces decidir que van a hacer un periódico a ver si consiguen cambiar su situación. Esos tertulianos, ahora mantenemos una tertulia, Esteban, María Antonia, Mari Carmen, pues también os agradezco por todas esas enseñanzas que hacéis constantemente. Estamos en el museo que era instituto, que fue instituto hasta que se trasladó a la zona del campus. Pues bien, hay un artículo en Vida Manchega de 1912 de José Francés, fue un escritor importante que estuvo aquí en Ciudad Real y después marchó a Madrid. Él recordaba sus años de adolescente en el Instituto de Ciudad Real y hablaba de 3 periódicos que hicieron en 1998 los alumnos del instituto, probablemente aquí, en este edificio, arriba, etc. Y José Francés recordaba Calínez, los nombres los daba la época de guerra que había en aquel momento, la guerra con Cuba, y recordaba a su gran amigo Arturo Gómez Lobo. Arturo Gómez Lobo fue abogado, presidente del Casino, fundador del Partido Izquierda Republicana, no era un revolucionario, y Arturo Gómez Lobo fue el primer republicano que desapareció en 1939 cuando entraron las tropas de Franco. Mi recuerdo también quiero hacerlo a Arturo Gómez Lobo porque cometió el delito de informar. Él era abogado, dirigió durante un buen número de años la tribuna histórica, la que comienza en 1890 y sigue hasta 1920. Entonces, ese periódico lo dirigía Arturo Gómez Lobo. Por cierto, a José María le he agradecido el prólogo, pero no le he agradecido la magnífica fotografía que conserva en su colección, que es la redacción de la tribuna en 1895, creo recordar. Es una fotografía de Muñoz, fotógrafo muy conocido en Ciudad Real, y también los fotógrafos, sobre todo desde finales del 19, son muy importantes para la prensa. Y quiero agradecer también las fotografías, algunas de las fotografías que aparecen en este libro, en concreto 2 o 3 de Gustavo Catalán Deus. No está María por aquí, que es su compañera, está pasando malos momentos ahora. Gustavo Catalán fue un fotoperiodista muy importante en la transición española. Él trabajó en Madrid, tiene fotos icónicas realmente, y luego dejó esa parcela y se dedicó al mundo de la ecología.
pues aquí hay algunas fotografías suyas y también quiero agradecer otras que gentilmente, amablemente me ha permitido publicar en este libro, fotografías de Manuel Ruiz Toribio, que él publicó en su magnífica revista Alumbre, que se publicó durante una serie de años en la década pasada. Museo, asociación, tertulianos, alumnos, impresores, Sobrino Comunicación, toda una serie de personas que han ayudado de una o de otra manera a hacer este libro. Yo creo que es importante leerlo porque se puede leer a trozos, según lo que apetezca un día u otro. Voy a leer lo que dicen diversos escritores de Ciudad Real. Entonces, cada capítulo se abre con unos textos breves o más largos de muy diferentes autores que pasan por aquí, normalmente algunos viven aquí, y muestran mediante su escrito cómo ven esa ciudad. Hay de todo, hay visiones realmente deslumbrantes y hay visiones en las que la ciudad no sale bien parada, como es lógico, son visiones muy diferentes. Y la introducción lo que tiene antes es una visión de la prensa a través de una serie de textos en distintos momentos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Eso como homenaje también a vuestro trabajo. Y luego, yo estoy muy orgulloso, y se lo digo a los profesionales de la información, que tiene una herramienta, creo, muy útil en esos anexos. Está toda la evolución de la población de Ciudad Real, está la relación de alcaldes desde principios del XIX a la actualidad y alcaldesas, está la relación de jefes de gobierno que se llamaban, luego gobernadores civiles, después subdelegados del gobierno, presidentes de la Diputación, están los presidentes de la Junta de Comunidades. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas personas han sido responsables de una serie de publicaciones periódicas. Están los rectores de la universidad también, que como saben tiene la sede del rectorado aquí, están los obispos. En fin, creo que son datos que pueden ser de mucha utilidad para todos, pero para los profesionales de la información. ¿Y cuál fue la primera gobernadora que hubo? ¿Es la actual? No, ya hubo una antes. Bueno, pues vamos a ver al libro de Isidro Sánchez, que ahí aparece. Con lo cual estoy también diciendo que es interesante comprarlo para que los esfuerzos de la editorial y de Sobrino Comunicación, Yolanda y José Luis no queden en vacío. Bueno, que estoy muy satisfecho. Gracias a todos. Veo muchos amigos aquí, no puedo nombrar a todos. Gracias y adelante si tenéis alguna curiosidad, si tienen alguna curiosidad que yo pueda satisfacer, encantado de hacerlo. Muchas gracias José María, gracias Mar por presentar a nuestro autor y acompañar a nuestro autor. Amigos todos, o sea que estamos en el mismo equipo, como se decía. Vamos a cerrar el capítulo de la presentación del libro y ya daremos paso a sus intervenciones, a las preguntas que quieran hacerles a la mesa. Y simplemente con la contratapa, que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo está el trabajo de Editorial Serendipia, sino también de entidades que están con nosotros, y quiero reconocer el apoyo que tenemos del Ayuntamiento de Ciudad Real en la colección, que es fundamental, que es importante, y hay un logotipo, hay una marca que nos importa mucho, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, que está con nosotros desde hace un buen número de ediciones, fuera y dentro. Reconocer también a un logotipo que aunque está en ficha técnica, es fundamental, Esther, que es el logotipo del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que nos dota de una cantidad de aportaciones de información gráfica,
y textual, que no tendríamos posibilidad de obtener otro sitio. La labor del instituto, o sea, del centro de estudios, es más que meritoria, por decirlo de alguna manera. A partir de aquí, por favor, si tienen alguna pregunta que hacerle al autor o a sus compañeros de mesa. Sí, por favor. Sí, bueno, agradecer todo el registro de trabajo vigente, lo conocemos personalmente, yo sé de una nota de hecho en el pasado de esta provincia y de su prensa, un humilde colaborador en su momento de Paco Rosado, en Cuadernos Manchego, y bueno, pues Paco Rosado, que en alguna ocasión le dedicaste ese título con un artículo, pues ya sabemos un poco lo que ha sido en ese sentido. Tuve la oportunidad y la suerte de colaborar un poco con él en ese sentido. Pero digo que cuando hablo de historiadores es muy interesante y el libro lo vamos a tener y como cabecera conocemos lo que tenemos muchas de las revistas que Isidro nos está presentando y periódicos. Y yo como humilde también lector histórico de Lanza, somos de aquellos que un café en un periódico pues ayuda un poco a pasar la tarde de otra manera. Quería comentaros y preguntaros y reflexionaros en ese sentido por qué esta provincia que tiene esa riqueza y esa ciudad de periódicos y de prensa, como hoy, a día de hoy, no tiene una prensa diaria, salvo Tribuna, que ya sabemos un poco, habéis hablado también de lo que significa publicidad y un diario que es totalmente gratis. Y yo quería preguntar sobre Lanza. ¿Cuál es la situación actual de Lanza? ¿Por qué ha llegado a este punto? No sé si corresponde en este momento o no, pero sí quería que comentarais un poco cuál es vuestra opinión, porque nos sentimos huérfanos en una provincia de un periódico diario y en la región también un poco la situación es parecida, como responsable político que ha sido José María de la propia región. Entonces esa era una pregunta que quería lanzar como reflexión actual. Entiendo también lo que decía Pilar, ¿no? que el presente vive también un poco de su pasado, ¿no? Era simplemente eso, gracias. Y si no es oportuno, pues bueno, era simplemente eso. Sí, el último capítulo del libro, gracias por tus palabras, el último capítulo del libro se titula, precisamente, si lo encuentro para dar el dato exacto, Crisis del papel y medios digitales. Claro, no hay un diario en papel, porque la Tribuna no es diario, ya que solo distribuye ejemplares de lunes a viernes, luego no es diario. Pero sí hay diarios digitales. Lanza es digital, la Tribuna es digital, Mi Ciudad Real, diario, Mi Ciudad Real es diario, etcétera, etcétera. Entonces, es inevitable. Yo creo que los costes en impresión, en papel, son grandes y entonces al hacer cuentas pues no salen en una ciudad como de 70.000 habitantes como Ciudad Real. Creo que esa es la cuestión, porque además somos país que no lee mucha prensa y el país no lee mucha prensa y la región tampoco, o menos quizás, estamos en las últimas posiciones de lectura de periódicos y los periódicos hay que venderlos, si no se compran no pueden salir adelante. En cualquier caso, tenemos buena información con los medios digitales, no lo sé. Que mejor sería que hubiera uno en papel. En la región no hay ahora mismo en ninguna provincia salvo Albacete. Albacete es, pero claro, Albacete tiene 160.000 habitantes, que es una masa doble que la de Ciudad Real, mucho más. Hoy mismo, en un periódico de tirada nacional muy importante, una cabecera que ha jugado un papel absolutamente hegemónico desde la transición, hay un artículo que titula, en vez de leer las noticias, se ven. Y entonces explica todo un proceso de transformación acerca de cómo los ciudadanos acceden en este momento a la información. Yo tengo una experiencia personal que me produjo
bastante tristeza. Cuando me reincorporé a la facultad, después del largo periplo en la vida pública, hablando con los alumnos, les pregunté cómo os informáis, cómo os enteráis de lo que pasa en el mundo y en España y en tu círculo más cercano. Ninguno leía la prensa. Tampoco se informaban por la televisión ni por la radio, por las redes. Y muchas veces, claro, les llegaba de rebote las noticias a través de lo que iban retuiteando unos y otros o lo que publicaban sus amigos en Facebook. Es un problema importante. Claro, no se pueden poner puertas al campo. Estamos en esa realidad y habría que hacer un gran esfuerzo para tratar de encauzar la información, por lo menos en el sentido tradicional del periodismo, de la deontología profesional, de buscar la verdad, de contrastar la información, de no conformarte con lo primero que llega, sino querer verificar si la noticia es falsa, si ha sucedido o no, y cómo lo ven unas y otras fuentes. Eso que es lo que hace el buen periodismo, en las redes, por supuesto, no hay nada que hacer. Y ese mismo periódico al que antes me refería, tiraba 500.000 ejemplares impresos hace unos años. Y el otro día celebraban con grandes titulares que tienen 250.000 suscriptores. Es decir, que ahora el lector de ese periódico no se acerca al kiosco, que van cerrando. Otro día leí un artículo de Pepe Rivero sobre el proceso también en Ciudad Real y cómo los kioscos de prensa pues, están desapareciendo del paisaje urbano porque quedan obsoletos o ya venden solo chucherías. Y entonces ya la gente no compra el periódico en papel, lo lee en su tablet, en otro soporte. Y todo eso tiene que ver con lo que tú planteabas, que desde luego es importante, claro. ¿Me permites una...? Por favor. Mira, en dos cuestiones. Por una parte, que no sería... Soy una profunda convencida, era una periodista amante del papel. Para mí el papel era mi vida. Yo he dedicado muchos años de mi vida a trabajar y a ver mi trabajo plasmado en papel al día siguiente. A mí me costó muchísimo, es una experiencia personal, me costó muchísimo admitir que tenía que desaparecer el periódico en el que yo me había formado, porque yo considero la Lanza una escuela de periodistas. Hemos pasado mucha gente por el Lanza, nos hemos hecho periodistas y luego hemos trabajado en otros medios de comunicación. Pero hay que acercarse a la realidad y a los tiempos. Al Lanza y a la Tribuna no les ha pasado nada, simplemente se están adaptando a estos tiempos que nos están arrollando. La sociedad de la información se ha arrollado a alguien, ha sido al periodismo, porque hemos tenido que reinventarnos. Así tan simplemente. En Lanza sigue habiendo una redacción que trabaja, unos periodistas que se empeñan en dar la mejor información, en la Tribuna igual, compañeros que salen a la calle a hacer el mejor periodismo en la provincia y en la capital. Y por otra parte está el peligro que muy bien apuntaba José María, que es que tenemos un difícil reto ahora, y es ¿qué hacemos desde la profesión, los fotoperiodistas, los informadores y los periodistas, para que la sociedad acuda a los medios de comunicación para informarse? ¿Qué hacemos? Porque es que lo llevamos reivindicando, yo desde que me acuerdo, últimamente en los últimos 5 años de una manera desesperada. Y tenemos otro problema más, que entre los 15, no digo 15, es que con 11 ya tienen un móvil, entre los 11 y los 35 años no acuden a los medios de comunicación, son las redes sociales. Pues es una preocupación, les confieso que es muy difícil afrontarla, pero la Asociación de Periodistas de Ciudad Real forma parte de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa y hay estudios, hay grupos de trabajo, nosotros estamos participando y me gustaría, ha sido compañero de Francisco Rosado, perdón, Tomelloso. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, tú y yo, nos conocemos. Yo te conozco. Me gustaría que a lo mejor en la próxima reunión hubiera
poder dar algo certero, alguna línea de actuación que vamos a iniciar para que realmente sea eso, que a nosotros nos lean, porque nosotros seguimos saliendo a la calle con trabajando de acuerdo a la deontología profesional, a contrastar noticias, dar información de calidad. Simplemente quería preguntar. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues el autor queda a su disposición para la firma de ejemplares, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias.